El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de Iz. Capítulo 17. El calabozo del abate Faría. Después de haber pasado encorvado, pero con bastante facilidad, por el camino subterráneo, llegó Dantes al extremo opuesto, que lindaba con el calabozo del abate. Allí el paso era más difícil, y tan estrecho que apenas bastaba a un hombre. El calabozo del abate estaba embaldosado, y levantando una de estas baldosas del rincón más oscuro, fue como empezó la maravillosa empresa cuyo término vio Dantes, y de pie todavía, púsose a examinar el cuarto con suma atención. A primera vista no presentaba nada de particular. Bueno, dijo el abate, no son más que las 12:15. Podemos disponer aún de algunas horas. Dantes miró en torno suyo buscando el reloj, en que el abate había podido ver la hora con tanta seguridad. Observad, le dijo Faría, ese rayo de luz que entra por mi ventana, y reparad en la pared las líneas que yo he trazado. Gracias a estas líneas, combinadas con el doble movimiento de la Tierra y la elipse que ella describe en derredor del Sol, sé con más exactitud la hora que si tuviese reloj, porque el reloj se descompone, y el Sol y la Tierra no se descomponen jamás. Dantes no había comprendido nada de esta explicación. Al ver salir el Sol detrás de las montañas y ponerse en el Mediterráneo, siempre había creído que era el Sol quien giraba, no la Tierra. Este doble movimiento del globo que habitamos, y que él, sin embargo, no echaba de ver, se le antojaba casi imposible, con que en cada una de las palabras de su interlocutor entreveía misterios profundos de ciencia tan admirables como las minas de oro y de diamantes que visitó años atrás en un viaje que hizo a Buzarate y Golconda. Veamos, dijo al abate, estoy impaciente por examinar vuestros tesoros. Dirigióse Faría a la chimenea, y levantó, con ayuda del cincel que tenía siempre en la mano, la piedra que en otro tiempo sirvió de hogar, que ocultaba un hoyo bastante profundo. En este hoyo estaban guardados todos los objetos de que habló Dantes. El abate le preguntó, ¿qué queréis ver primero? Enseñadme vuestra obra sobre Italia. Faría sacó de su precioso armario 3 o 4 rollos de lienzo, semejantes a hojas de papiro. Eran retazos de tela, de 4 pulgadas sobre poco más o menos de ancho, por 18 de largo. Estaban todos numerados y llenos de un texto que Dantes pudo leer porque era italiano, lengua materna del abate, y que Dantes, como provenzal, conocía perfectamente. Ved, todo está aquí. Hace 8 días que he escrito la palabra fin en el lienzo 68. Me he quedado sin 2 camisas y sin todos mis pañuelos, pero si algún día salgo de aquí, y si logro encontrar en Italia un impresor que se atreva a imprimirla, tengo asegurada mi reputación. Sí, respondió Dantes, bien lo veo. Enseñadme ahora, yo os lo suplico, las plumas con que habéis escrito esta obra. Vedlas, dijo Faría, y enseñó al joven una varita como de 6 pulgadas de largo y como el mango de un pincel de grueso, a cuyo extremo había puesto y atado con un hilo uno de los tales cartílagos, aún manchado con la tinta de que habló a Dantes. Era picudo y tenía puntos como una pluma ordinaria. Dantes lo examinó buscando con la mirada por el cuarto el instrumento con que había sido cortado. Ah, busquéis el cortaplumas, ¿no es cierto?, le preguntó Faría. Esa es mi obra maestra. Lo he hecho, así como este cuchillo, del hierro de un candelero viejo. El cortaplumas cortaba como una navaja de afeitar, y en cuanto al cuchillo, reunía la ventaja de poder servir de cuchillo y de puñal. Dantes contempló estos diferentes objetos con la misma curiosidad con que en las tiendas de Quincalla de Marsella había examinado otras veces las chucherías construidas por los salvajes y traídas de los mares del sur por marinos aventureros. En cuanto a la tinta, dijo Faría, ya sabéis cómo me la proporciono. Sabed además que la voy haciendo a medida que la necesito. Pero lo que más me admira, dijo Dantes, es que los días os hayan bastado para trabajos tan grandes. Disponía también de las noches, respondió el abate. ¿Sois como los gatos? ¿Veis a oscuras? No, pero Dios ha dado al hombre la inteligencia para remediar la pobreza de sus sentidos. La luz me la procuré. ¿De qué modo? De la comida que me traen, extraigo la grasa, la derrito y hago una especie de aceite muy espeso. Mirad mi luz. Y el abate enseñó a Edmundo una especie de lamparilla, semejante a las que suelen emplear en los festejos públicos. Pero, ¿y el fuego? He aquí 2 pedernales con su correspondiente yesca. Con pretexto de una enfermedad cutánea, pedí un poco de azufre, que me concedieron. Dantes puso sobre la mesa los objetos que tenía en la mano, e inclinó la cabeza sintiéndose humillado por tanta perseverancia y fortaleza de espíritu. Y esto no es todo, prosiguió Faría, porque nadie debe ocultar sus tesoros en un mismo sitio. Vamos a otra cosa. Enseguida colocaron la baldosa en su sitio. Echó un poco de tierra por encima el abate, la pisoteó para que desapareciese todo rastro de solución de continuidad, y enseguida separó su cama del sitio en que se hallaba. Detrás de la cabecera, oculto con una piedra que lo cerraba casi herméticamente,
había un agujero que contenía una escala de cuerda de 25 a 30 pies de largo. Dantes la examinó y la encontró de una solidez a toda prueba. ¿Quién os dio la cuerda que habréis necesitado para esta obra maravillosa? Al principio algunas camisas que yo tenía, y después la ropa de mi cama que he deshilachado en 3 años de mi prisión en Fenestrelle. Cuando me transportaron al castillo de If, hallé medio para traerme las hilas, y aquí continué mi trabajo. Pero, ¿no advirtieron que las sábanas de vuestra cama se iban quedando sin dobladillos? No, que yo las cosía. ¿Con qué? Con esta aguja. Y de uno de los jirones de su vestido sacó Faría una espina larga y afilada que llevaba consigo. Sí, prosiguió Faría, tuve primeramente intenciones de limar los hierros y huir por esa ventana, que como veis es más grande que la vuestra, y aún lo hubiese agrandado para escaparme, pero descubrí que caía un patio interior y renuncié a mi proyecto por aventurado. Conservo, sin embargo, la escala para cualquier caso imprevisto, para una de esas fugas que proporciona la casualidad, como antes os decía. Aunque, al parecer, Dantes examinaba la escala, pensaba en realidad en otra cosa. Se le había ocurrido de repente que aquel hombre tan ingenioso, tan sabio, tan profundo, quizás acertaría a ver claro en las tinieblas de su propia desgracia, que él nunca había podido penetrar. ¿En qué pensáis?, le preguntó el abate con una sonrisa, creyendo que el ensimismamiento de Dantes procedía de su admiración. Pienso, en primer lugar, en la inmensa inteligencia que habéis empleado para llegar a esta situación. ¿Qué no habríais hecho gozando de libertad? Quizá nada. ¿Acaso mi cerebro exuberante se hubiera evaporado en cosas pequeñas? Así como es necesaria la presión para hacer estallar la pólvora, así el infortunio es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas a la inteligencia humana. La prisión ha concentrado todas mis facultades intelectuales en un solo punto, que por ser estrecho ha ocasionado que ellas choquen unas con otras. Como ya sabéis, del choque de las nubes resulta la electricidad, de la electricidad el relámpago, y del relámpago la luz. Yo no sé nada, contestó Dantes humillado por su ignorancia. Casi todas las palabras que pronunciáis carecen para mí de sentido. ¿Qué dichosos sois sabiendo tanto? El abate se sonrió. ¿No decíais ahora que pensabais en 2 cosas? Sí. Solo me habéis dicho la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que vos me habéis contado vuestra historia, y yo no os he referido a la mía. Vuestra historia, joven, es demasiado corta para encerrar sucesos de importancia. Sin embargo, repuso Dantes, contiene una desgracia inmensa, una desgracia inmerecida, y quisiera, para no blasfemar de Dios, como lo he hecho hartas veces, poder quejarme de los hombres. ¿Os creéis inocente del crimen de que os acusan? Completamente. Lo juro por las únicas personas queridas en mi corazón, por mi padre y por Mercedes. Veamos, contadme vuestra historia, dijo Faría, cerrando su escondrijo y volviendo a poner la cama en su lugar. Dantes hizo la relación de todo lo que él llamaba su historia, que se limitaba a un viaje a la India y 2 o 3 a Levante, llegando al fin a su último viaje, a la muerte del capitán Leclerc, al encargo que le dio para el gran mariscal, a su plática con éste, a la misiva que le confió para un tal señor Noirtier, a su llegada a Marsella, a su entrevista con su padre, a sus amores, a su desposorio con Mercedes, a la comida de aquel día y, por último, a su detención, a su interrogatorio, a su prisión provisional en el Palacio de Justicia y a su traslación definitiva al castillo de If. Desde este punto no sabía nada más, ni aun el tiempo que llevaba encerrado. Acabada la relación, el abate se puso a reflexionar profundamente. Después de un corto espacio, dijo: «Hay en la legislación un axioma profundísimo, que prueba lo que hace poco yo os decía, esto es, que a no nacer los malos pensamientos de una organización mala también, el crimen repugna a la naturaleza humana. Sin embargo, la civilización nos ha creado necesidades, vicios y falsos apetitos, cuya influencia llega tal vez a ahogar en nosotros los buenos instintos, arrastrándonos al mal. De aquí esta máxima: para descubrir al culpable, averiguad quién se aprovecha del crimen. ¿A quién podía ser provechosa vuestra desaparición? A nadie, Dios mío, yo era tan poca cosa. No respondáis así, que falta vuestra respuesta lógica y filosófica. Todo es relativo, querido amigo, desde el rey, que estorba a su futuro sucesor, hasta el empleado, que estorba a su supernumerario. Si el rey muere, el sucesor hereda una corona. Si el empleado muere, el supernumerario hereda su sueldo y sus gajes. Este sueldo es su lista civil, su presupuesto, necesita de él para vivir, como el rey precisa de sus millones. En torno a cada individuo, así en lo más alto como en lo más bajo de la escala social, se agrupa constantemente un mundo entero de intereses, con sus torbellinos y sus átomos, como los mundos de Descartes. Volvamos, pues, a vuestro mundo. ¿Decís que ibais a ser nombrado capitán del faraón? Sí. ¿Podía interesar a alguno que no fueseis capitán del faraón? ¿Podía interesar a alguno que no os casaseis con Mercedes? Contestad ante todo a mi primera pregunta, porque el orden es la clave de los problemas. ¿Podía interesar a alguno que no fueseis capitán del faraón? No, porque yo era muy querido a bordo. Si los marineros hubiesen podido elegir su jefe,
Estoy seguro de que lo habría sido yo. Un solo hombre estaba algo picado conmigo, porque cierto día tuvimos una disputa, le desafié y él no aceptó. Veamos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Danglars. ¿Cuál era su empleo a bordo? Sobrecargo. Si hubieseis llegado a ser capitán, ¿le conservaríais en su empleo? No, a depender de mí, porque creí encontrar en sus cuentas alguna inexactitud. Bien, decidme ahora, ¿presenció alguien vuestra última entrevista con el capitán Leclerc? No, porque estábamos solos. ¿Pudo oír alguien la conversación? Sí, porque la puerta estaba abierta y aún... Esperad. Sí. Danglars pasó precisamente en el instante en que el capitán Leclerc me entregaba el paquete para el gran mariscal. Bien, murmuró el abate. Ya dimos con la pista. Cuando desembarcasteis en la isla de Elba, ¿os acompañó alguien? Nadie. ¿Y os entregaron una misiva? Sí, el gran mariscal. ¿Qué hicisteis con ella? La guardé en mi cartera. ¿Llevabais vuestra cartera? ¿Y cómo una cartera capaz de contener una carta oficial podía caber en un bolsillo? Tenéis razón, mi cartera estaba a bordo. Luego fue a bordo donde colocasteis la carta en la cartera. No. Desde Portoferrajo a bordo, ¿qué hicisteis de la carta? La tuve en la mano. Cuando abordasteis de nuevo el Faraón, ¿pudieron ver todos que llevabais una carta? Sí. ¿Y Danglars también lo vio? También. Poco a poco, escuchad bien, refrescad vuestra memoria. ¿Os acordáis de los términos en que estaba concebida la denuncia? Oh, sí. La he leído y releído muchas veces, y tengo sus palabras muy presentes. Repetídmelas. Dantes reflexionó un instante y repuso. Así decía textualmente. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador, y de éste otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole, porque la carta se hallará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del faraón.